Vamos a iniciar con el segundo estudio de gente ordinaria y ahora nos vamos a ir a hablar de un profeta importante que está por ahí en los últimos capítulos del Antiguo Testamento y este profeta es Jonás. Quizá usted conoce la historia mejor que yo, entonces voy a hacer un recuento rápido para llegar a lo medular del estudio. En el capítulo primero nos relata que Dios le pide al profeta Jonás que vaya y lleve un mensaje a la ciudad de Nínive. Nínive es una ciudad muy grande, pero también muy pecaminosa. Entonces Dios manda a Jonás para mandar este mensaje, pero Jonás resiste a ese llamado. Digamos que Jonás quizá es un profeta pues negligente y en lugar de irse a Nínive agarra el lugar totalmente contrario, se va a Jope, a un puerto, y ahí toma una nave y se va para Tarsis. Compra un boleto, se sube a la nave y se desaparece. Pero sorpresa, la nave zarpa y empieza a navegar y el mar empieza a embravecerse, los marineros empiezan a asustarse y no hay ni qué hacer, empiezan a tirar todo lo que traen al mar para hacer más liviana la nave, pero no soluciona nada. Entonces, echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Entonces van y lo buscan, que estaba dormido hasta el último rincón del barco, y lo encuentran y le preguntan, ¿verdad? Oye, decláranos qué es lo que ha pasado, de dónde vienes, a qué te dedicas, de qué pueblo eres, etcétera. Y él dice, pues soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! Aquellos hombres, dice la Biblia, que temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué no nos dices antes? Dinos qué hiciste, ¿por qué nos está pasando esto? Nosotros qué culpa tenemos, ¿verdad? Entonces él dice, pues muy sencillo, quieren que se aquiete el mar, pues échenme al mar, tírenme al mar y verán que se va a aquietar. Pero aquellos hombres, temiendo que les pase algo, ¿verdad? Pues se resisten a hacer eso e intentan volver la nave a tierra, pero no lo logran, es inútil. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, Jehová permite que no perezcamos, ¿verdad? Nosotros por culpa de la vida de este hombre. Y lo echan al mar. Y claro que el mar se calma después de que echan a Jonás. Entonces ahí digamos que se termina el problema de ellos, pero inicia el problema de Jonás. Viene un pez muy grande, no se dice qué tipo de pez era, y se traga a Jonás. Jonás dura 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hay quien dice que esta historia no es historia, que no pudo haber durado tanto Jonás, que no es cierto, etcétera. Pues investigando un poquito, por ahí usted lo puede encontrar en internet, hubo un hombre, un marinero inglés, en 1891, hace ciento que 30 años aproximadamente, que se lo tragó un pez grande llamado cachalote. El nombre de este hombre es James Barley. Esto sucedió en las costas de las Islas Malvinas. Él era un pescador que estaba atrapando peces grandes en una embarcación. De pronto intentan atrapar a este pez y este hombre en la orilla del barco cae al mar. Nadie se da cuenta que el pez se lo traga, sino que el pez es atrapado, se lo llevan a la playa, etcétera, lo abren y cuando lo abren se dan cuenta que adentro de este pez está este hombre vivo, después de haber pasado 36 horas dentro de este animal gigante. Por ahí la investigación dice que duró 2 semanas para recuperarse de este incidente el hombre aquel y se recuperó por completo. Entonces esa es una historia, hasta el encabezado dice el Jonás del siglo XX. Pues resulta que Jonás sale del pez, el pez lo vomita y llega a tierra. Pero algo curioso que me llama la atención primeramente es que el último versículo del capítulo 2 de Jonás dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiere decir que el pez obedeció la orden del Señor, como muchos de nosotros a veces no lo hacemos. Eso es muy interesante. Se cree que quizá un tiburón blanco es el que pudo haber tragado a Jonás. Este tiburón es un ejemplar muy grande
que le pueden caber hasta 2 tiburones dentro de su estómago, ¿verdad? Y estos tipos de tiburones pues viven en cualquier lugar, en cualquier mar, no excluyendo el mar Mediterráneo. Voy a continuar con el capítulo 3. Dice que Jonás, después de que es vomitado, pues obviamente decide, ¿verdad?, obedecer al Señor y irse a predicar a Nínive. Otro dato importante que me llama la atención es que Nínive no está en la orilla de la playa. Nínive es una ciudad que se encuentra en medio del Mediterráneo y del Océano Índico. Tiene aproximadamente 400, poco más de 400 kilómetros de la playa hasta el centro de Nínive, hasta la ciudad. Entonces quizá pasaron, no sé si semanas o meses, ¿verdad?, para que llegara Jonás después de la vomitada del pez hasta Nínive. Muy bien, Jonás llega a Nínive y empieza a predicar una predicación muy sencilla, muy reducida y muy fatalista. Está en el verso 4 del capítulo 3, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que Jonás decía. Qué interesante. Nínive era una ciudad enorme. Se dice que tenía un perímetro aproximadamente de 34 kilómetros y se caminaba en 3 días, era como se podía cruzar la ciudad caminando. Incluía muchas comunidades urbanas que fue creciendo poco a poco. Ahora, ¿cómo le haría Jonás para predicar en esta población sin los medios de comunicación que tenemos ahora? Sin siquiera una bocina, una música, un altavoz. No tenía nada de eso, era la manera más rústica. Y dice la Biblia que había 120,000 menores de edad, o sea, que no conocían entre su mano izquierda y derecha. Entonces, aproximadamente una población de 1 millón de habitantes quizá. El rey vivía en un castillo enorme, muy famoso de esos tiempos, y Jonás se atrevió a meterse a la ciudad obedeciendo el mandato de Dios después de un segundo llamado de parte de Dios y empezó a predicar. Voy a leer textualmente lo que dice el verso 5 en adelante del capítulo 3. Lo voy a leer en la Biblia versión popular para que pueda estar un poquito más explícito. Verso 5 dice, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno, se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso sus ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni de beber al ganado ni a los rebaños. Al verso 8 dice, al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira y así no moriremos. Verso 9. El rey es un personaje importante en este capítulo, en esta historia, que no viene mencionado su nombre. Qué raro, qué raro. Jonás predica en obediencia a Dios. ¿Cómo lo logró? Pues ahorita yo decía, ¿verdad?, sin los medios de comunicación que tenemos ahora ni nada, pues yo quiero pensar que él empezó a utilizar su propio testimonio. Oigan, yo duré 3 días en el vientre del pez por no hacer caso. No sé de qué manera lo logró, pero Jonás logra que todo el pueblo se arrepienta. ¿Cómo sería el rey de Nínive? Yo lo puedo catalogar como sensato, porque escuchó el mensaje que Dios tenía, utilizó su poder, utilizó su autoridad cuando ordenó que toda la población clamara y se arrepintiera. ¿Cómo eran los moradores, los pobladores? Pues eran sensibles, porque los primeros versos dicen que ellos primero escucharon y creyeron,
Y después llegó a oídos del rey la predicación de Jonás y él también creyó. Esta es una muestra de la grande misericordia que Dios tuvo para una ciudad completa. Fíjense nada más. Aquí todavía no funcionaba la gracia del Nuevo Testamento. Y sin embargo está mostrada de manera bien real. A veces nosotros podemos pensar que no nos corresponde a nosotros hacer determinadas cosas. No, pues que lo haga alguien que puede, que sabe. Por ejemplo, aquí el rey fue el que proclamó, pero si alguno, dos o tres familias no hubieran aceptado, no hubiera sido el total de la población, ¿se dan cuenta? Aquí dice que fueron todos, todos creyeron, todos aceptaron. A veces pensamos que es de nosotros. En una ocasión comentábamos esto y decíamos que es de nosotros. ¿De nosotros es la salud? Pues no. Cuando Dios quiere no la puede quitar. ¿De nosotros es la familia? Pues tampoco. También Dios no la prestó. Todo lo economía, pues tampoco. Nuestro trabajo, pues no. Aunque decimos que es nuestro, no lo es. Nuestra voluntad es lo único que Dios nos da. Porque esa es nuestra. Ahí Dios no interfiere. La voluntad es nuestra. Y es lo que podemos darle al Señor, porque esa sí es nuestra. Lo demás no es nuestro. Estas personas voluntariamente se acercaron a Dios. Ahora, el rey, que es el que yo quiero hablar, el rey importante mmm, busca la manera de proclamarle al pueblo. Si acaso alguien no escuchó el mensaje, el rey se encarga de llevárselo. Si acaso alguien quedó fuera de escuchar a Jonás predicar, pues el rey se va a encargar de que ese alguien también se vista de luto y también pida misericordia y también se arrepienta de sus pecados. Ahora, el rey, ¿qué hubiera pasado si el rey no dispone su corazón? ¿Qué hubiera pasado si Jonás a la segunda no obedece? El rey fue sensible, tan sensible que convenció al pueblo de que cada quien hiciera su parte. Voluntariamente, vuelvo a lo mismo. Esta vez yo quisiera preguntar, ¿cómo lo hace Dios con un sencillo mensaje profético? Me llama la atención que ni siquiera había una opción. Jonás no estaba predicando y si no se arrepienten va a venir no sé, fuego del cielo. O si no se arrepienten, Dios va a pasar a esto. Pero no, Jonás no dijo eso. Jonás solamente dijo en 40 días Nínive será destruida. Y todos dieron por hecho, todos de alguna manera comprendieron que era una necesidad pedir perdón. Qué interesante. El rey lo entendió, el pueblo lo entendió. Ahora, ¿cómo, cómo era Jonás? Ya para terminar el estudio, ¿cómo era Jonás? Jonás fue un profeta desobediente, necio, que de una manera muy desganada fue a predicar, porque vemos el final de la historia que no lo voy a tocar esta vez. ¿Y cómo era el rey? Pues el rey era listo, dispuesto, sensible. ¿Cómo era el pueblo? Acatando esa necesidad que tenía, buscando arrepentirse y comprendiendo, aceptando la necesidad y el error que había cometido. Toda la nación, o perdón dicho, todo el pueblo, toda la ciudad se arrepiente. Esto, como decía yo, ¿verdad? Lo quiso quizá experimentar Noé cuando predicó tanto y nadie le hizo caso. Y sin embargo, Jonás logra, aunque no fue Jonás, pero Jonás, por medio de su predicación, logra que todo el pueblo se arrepienta. Y Dios tiene misericordia de todo un pueblo gentil. Eso es bien interesante. De todo un pueblo gentil tiene misericordia, gracias a la sensibilidad del líder del pueblo y gracias a la sensibilidad de los moradores del pueblo. Cuando todos oraron, cuando todos se arrepintieron, cuando todos clamaron a una sola voz, Dios tiene misericordia de ellos. ¿Qué nos diferencia de ese tiempo? Nada. ¿Es el mismo Dios? Sí, pero quizá nosotros no acabamos de
clamar o de ponernos de acuerdo para clamar. ¿Qué aprendemos? Que Dios es un Dios de oportunidades. Dios le da una oportunidad al pueblo de acercarse. Que Dios es un Dios misericordioso, sí. Que Dios lo único que nos pide es nuestra voluntad para que nos alejemos de este mal camino y empezamos a vivir como Él quiere también. Que la oración, el clamor, el arrepentimiento pueden cambiar totalmente el panorama que estamos viviendo. El rey fue un engrane, el pueblo fue otro engrane, el pez fue otro engrane y Jonás el engrane principal. Todos obedecieron la voz de Dios, aunque Jonás de manera no tan voluntaria, ¿verdad? Porque al final del capítulo nos damos cuenta que estaba pero hasta enojado porque Dios había perdonado. Entonces en esta clase aprendemos que la sensibilidad del pueblo permitió que Dios tuviera una grande misericordia con ellos y la gracia se vio reflejada muchos años antes de la llegada de la cruz del Calvario. Esta historia nos enseña toda esa misericordia que Dios tiene con nosotros y que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuál engrane somos ahora? ¿Con cuál engrane se identifica? Piénsela. Pero cualquiera de estos engranes fue esencial cuando Dios perdonó. El pueblo mismo quizá fue un granito de arena cada uno y entre todos lo lograron. Gracias a Dios por este tiempo y por esta clase y por esta enseñanza. Dios lo bendiga. Gracias, Dios, porque cada día nos enseñas algo, porque cada día nos haces reflexionar acerca de esa voluntad que debemos de entregarte a ti. Permite que todos, Señor, lo hagamos con esa voluntad que tú quieres. Y quizá no como Jonás de mala gana, quizá como el rey, entregando todo y sensibilizándonos con todo lo que tienes que enseñarnos, con todo lo que nos pides, Dios. Ten misericordia, Dios, de nosotros. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta, pero tanta necesidad, ayúdanos a entregarte a ti, Señor, todo aquello que no te agrada, para que tengas misericordia de nosotros. Recibe nuestro corazón. Gracias, Dios, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén.